¿Te cuesta creer que alguien esconda $90,000 en un congelador o cobrar $1,000 por una escoba? Pues prepárate, porque esto apenas empieza. Vamos a recorrer 50 casos tan ridículos como reales de corrupción en Estados Unidos. Si te gusta descubrir lo que muchos prefieren ocultar, suscríbete ahora. Hay cosas que parecen ficción, pero salieron directo de los archivos oficiales. 1. El senador William Jefferson fue atrapado con $90,000 en sobornos escondidos en su congelador. Al parecer, los activos congelados eran literales. 2. En la década de 1860, el Círculo de Tweed robó millones de impuestos a la población y llegó a cobrar $1,000 por cada escoba. Con ese precio barrieron con la ética y la moralidad. 3. En la ley seca, el alcalde Thompson aceptaba sobornos de mafiosos y amenazaba al rey de Inglaterra, cuando el ridículo es tan grande que ni Al Capone lo respeta. 4. En los 70s, el FBI fingió ser cheques árabes y los congresistas mordieron el anzuelo sin preguntar. Lo único más falso que los sobornos eran sus principios. 5. En los 80, bancos no regulados quebraron y algunos senadores cobraron para hacer de la vista gorda. El sueño americano: perder millones y seguir cobrando como si nada. 6. En la década de 1920, el escándalo Teapot Dam metió al primer ministro en prisión por alquilar reservas de petróleo. El tipo literalmente convirtió la corrupción en política energética. 7. A inicios de los 2000, Jack Abramoff cobró 85 millones a una tribu indígena de Estados Unidos por lobby. De explotación cultural a explotación financiera, rapidito. 8. En el 2011, autoridades de Bell, California, ganaban salarios extremadamente altos. El gerente de la ciudad ganaba $800,000 al año. Decían que era por el estrés, porque estresa no saber dónde guardar tanto billete. 9. En la Guerra Fría, Edgar Hoover usaba el FBI como su caja negra de chantaje. Más que director, era el Gossip Girl del gobierno. 10. En 1876, el Congreso de Estados Unidos estaba tan dividido que vendieron la presidencia a cambio de acabar la reconstrucción, el primer trueque presidencial, Casa Blanca por impunidad. 11. En 1950, el gobernador de Oklahoma, David Hall, afirmaba que lo incriminaron por envidia en unos tratos turbios de aseguradoras. El jurado dijo, no, es por coimero, y lo mandaron preso. Plot twist: no era teoría, era evidencia. 12. En el 2008, Rod Blagojevich, gobernador de Illinois, intentó vender el puesto de Obama en el Senado. Dijo que era oro puro. Se equivocó de metal, era hierro puro. 13. El Círculo del Whisky en la década de 1870 evadía impuestos al alcohol en conjunto con oficiales del gobierno. Coherencia hasta el final. 14. Leland Stanford, magnate ferroviario, sobornó a legisladores para conseguir tierras. Hoy Stanford enseña ética. El cinismo también se hereda. 15. En la década de 1920, el alcalde de New York, Jimmy Walker, cobraba por todo y decía, ganó poco, pero gasto mucho. Transparencia a nivel, sí, soy un ladrón caro. 16. A inicios de 1900, Richard Croker, dueño de Tammany Hall, construyó un establo de lujo con fondos públicos, porque los caballos, obvio, son parte del municipio. ¿Y el jacuzzi también? 17. En la década de 1990, el congresista Randy Doc Cunningham creó un menú de sobornos, contratos por $500,000, un trato militar por $2.4 millones, tarifa plana de corrupción con delivery incluido. 18. El asiento de inodoro de $600 del Pentágono se hizo infame en la década de 1980 como parte del mayor escándalo del presupuesto de defensa. Seguro estaban investigando cómo tirar la plata literalmente. 19. En el 2002, en New Jersey, un candidato fue arrestado en plena campaña por robar fondos. Siguió haciendo campaña desde la cárcel. Plot twist: perdió. 20. En la Feria Mundial de 1939, un funcionario recibió un yate llamado la apropiación injusta tras aceptar sobornos. Al menos fue honesto con el nombre. 21. En los 60, Bobby Baker, asesor de LBJ, fue pillado organizando sobornos, negocios oscuros y un club nocturno exclusivo para la élite. Era como un Tinder VIP del lobby. 22. Senador Stevens recibió $250,000 en renovaciones de una petrolera y dijo que no se había dado cuenta.
Seguro también se le pasó la piscina olímpica. 23. En 1870, congresistas aceptaron acciones de Credit Mobilier, empresa fantasma para aprobar contratos millonarios. Cuando se supo, dijeron, así se hacen los negocios. America, baby. 24. En los 90s, un juez de Pensilvania mandaba a niños a centros juveniles a cambio de sobornos. Se llamó Kids for Cash. Esto no es sátira, es sentencia real. 25. A principios del siglo XX, el líder laboral corrupto George Scalise se gastó la plata del sindicato en fiestas y en un zoológico privado. El sindicalismo también tiene su fauna. ¿Estás sorprendido hasta ahora? Pues agárrate porque a partir del número 26 la corrupción sube de nivel. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este contenido con alguien que todavía cree que eso solo pasa en películas. 26. A mediados del siglo XX, la maquinaria demócrata de Chicago era tan poderosa que hubo más votos que residentes. Literalmente votaban hasta los fantasmas, y con más conciencia cívica que tú. 27. En 1932, funcionarios de aduanas en San Francisco contrabandeaban alcohol durante la prohibición, escondiéndolo en ataúdes. Lo llamaban morirse por un trago pero con cadena de suministro. 28. En el 2014, guardias de prisión en New York aceptaban sobornos para introducir celulares, drogas y cenas de lujo. La verdadera cárcel era no poder hacer delivery desde el pabellón gourmet. 29. En los 2010, funcionarios de Opa-locka, Florida, exigían sobornos para restablecer servicios básicos. La FBI la llamó ciudad corrupción. Básicamente te cortaban el agua si no mojabas al funcionario. 30. En el siglo XIX, congresista Oakes Ames sobornó colegas con acciones ferroviarias para obtener leyes favorables. Compraba votos y encima te daba boleto de tren de ida al descaro. 31. En los 80, el juez Allen Green de New Orleans aceptó sobornos de pollo frito de por vida para arreglar juicios. Justicia servida con papas y bebida mediana. 32. El proyecto Big Dig de Boston en los 90 gastó $14,000 millones, muchos en contratos inflados y materiales defectuosos. Excavaron tanto que llegaron al fondo del presupuesto y del cinismo. 33. En los 50, agentes de la IRS aceptaban sobornos para eliminar deudas fiscales, revelando corrupción interna. Hacienda también tenía su Black Friday, pero en efectivo y sin boleta. 34. En el 2010, un concejal en California pagó $10,000 con fondos públicos a una psíquica para tratar al cerdo mascota Wilbur. Lo insólito no es el cerdo, es que la psíquica no le dijo que lo iban a descubrir. 35. Un alcalde de Pensilvania usó fondos públicos para un concurso de perritos calientes que promocionaba su propia marca de perritos calientes, Perrito del Alcalde. Nada más patriótico que vender corrupción con mostaza y escudo municipal. 36. En los 90, el gobernador de Arizona, Fife Simpson, fue condenado por fraude bancario. Alegó no entender contabilidad. Claro, el Excel lo confundía, pero el soborno le entraba clarito. 37. Durante la Segunda Guerra Mundial, empresas sobornaron para contratos militares. Una entregó botas de cartón a soldados. Más que armamento, parecía utilería de teatro escolar. 38. Un comisionado en Florida instaló luces para murciélagos en un tribunal usando fondos públicos. Dijo que era ecológico, aunque lo ecológico sería reciclar al funcionario. 39. En los 30, el gobernador Hugh Lane usó fondos estatales para su campaña, justificándolo con su lema, cada hombre un rey. Y como buen rey él se quedó con el tesoro. 40. A inicios del siglo XX, policías de New York cobraban sobornos por protección, como un sistema de suscripción. La mafia cobraba menos, y por lo menos saludaba. 41. En el siglo XIX, funcionarios y contratistas postales inflaron costos de entrega en el escándalo Star Route. No entregaban letras, entregaban facturas infladas y complicidad. 42. En los 30, funcionarios en Kansas obligaban a maestros a donar parte del sueldo a campañas políticas o perder su empleo. Educación cívica, pero con extorsión como curso obligatorio. 43. En los 80, la operación Grey Lord reveló sobornos en tribunales de Chicago. Un juez cobraba $10,000 por absolución. Más que juez parecía cajero VIP del delito. 44. Durante la Guerra Fría, el Pentágono pagó $7,600 por una cafetera. Dijeron que era parte de un programa clasificado.
tan clasificado que ni el café sabía qué hora salía. 45. En los 2010, funcionarios cambiaron el suministro de agua en Flint para ahorrar, causando una grave crisis de salud, porque claro, era más barato intoxicar que invertir. 46. En 1972, el vicepresidente Spiro Agnew renunció tras revelarse que recibía sobornos en sobres mientras era gobernador, todo un precursor del delivery, pero de coimas. 47. En los 90s, tasadores de New York manipulaban el valor de propiedades por sobornos. Una mansión fue evaluada como choza. Hasta el fraude tenía decoración rústica. 48. En 1800, William A. Clark compró un escaño en el Senado sobornando legisladores. Dijo que solo compraba a los que estaban en venta. Un visionario del retail político. 49. En los 90s, el cabildero Kevin Ring fue condenado por sobornar con lujos a funcionarios. Dijo que solo era generoso. Sí, generoso con lo que no era suyo, como todo corrupto con espíritu navideño. 50. En los 50s, el metro de New York colapsaba por contratos inflados y materiales baratos aprobados por funcionarios corruptos. Una línea directa al subsuelo moral. Acabamos de repasar 50 formas en que la corrupción se disfrazó de política, gestión pública o simple descaro. Desde senadores vendiendo cargos hasta perritos calientes con conflicto de intereses. Si te sorprendió al menos una de estas historias, este canal es para ti. Suscríbete, activa la campanita y acompáñame en los próximos episodios donde seguimos descubriendo la verdad que muchos prefieren callar.